El contenido que vamos a ver a continuación va a referir a una especie de acto jurídico que llevamos adelante en nuestra vida diaria y bajo múltiples modalidades. Para entender de qué se trata vamos a comprender en principio que es una convención simple. Una convención simple es ni más ni menos que un acuerdo sencillo que se puede celebrar entre las partes y cuyo incumplimiento no es judiciable. Con esto nos estamos refiriendo a algo que bien puede ser como, por ejemplo, acordar con alguno de nuestros amigos ir a pescar a la costanera y que si este amigo o amiga no aparece, esa ausencia no puede ser motivo alguno de que podamos sentirnos afectados como para llevar este incumplimiento ante la justicia. Es decir, no le vamos a hacer juicio. Ese es el tema. También existen acuerdos jurídicos que puede que sean llevados a juicio porque del mismo, por ejemplo, dependen otras circunstancias. Por ejemplo, cuando dos instituciones educativas se ponen de acuerdo para permitir que en una de ellas puedan entrar libremente en el ámbito privado alumnos sin rendir examen, porque provienen de tal o cual colegio, y que si no se le permite acceder, eso podría acarrear que vaya, que el caso sea tratado ante un juez para determinar quién incumplió. Y también tenemos lo que se llaman los contratos, que son judiciables, es decir, que se pueden llevar ante la justicia y que vamos a ver que son acuerdos que tienen contenido patrimonial. Es decir, si vamos a hablar de una cuestión de género-especie, diríamos que el género es el acuerdo y la especie es el contrato. Es decir, ¿por qué? Porque el contrato es un acuerdo, pero no es un acuerdo cualquiera, como podría ser una convención simple, sino que es un acuerdo que tiene contenido patrimonial, es decir, que el patrimonio de las partes contratantes está comprometido. Y por lo tanto, si existe un daño patrimonial, este daño puede llegar a ser analizado judicialmente a fin de perseguir la correspondiente indemnización. O sea que cuando estamos hablando de un contrato estamos hablando de un acuerdo, pero no es un acuerdo cualquiera, sino que es un acuerdo que tiene contenido patrimonial. Por eso cuando estamos hablando de los contratos vamos a referirnos al artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación, que define al contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Si no dijera la palabra patrimoniales, podríamos pensar que estamos frente a otro tipo de acuerdo. Pero al aparecer el término patrimonial, estamos refiriéndonos a un contrato. Esto sería una naturaleza jurídica aplicable al contrato, que es un acto jurídico bilateral o una especie de contenido patrimonial celebrado entre varias partes con el fin de crear, modificar, transformar y o extinguir derechos y obligaciones. El Código Civil y Comercial establece que más allá de que se pueda firmar o acordar celebrar un contrato, podemos pensar en que pueden existir contratos preliminares, es decir, contratos por los cuales podemos estar comprometiéndonos a acordar otro contrato que se va a celebrar a futuro, o también, bueno, lo que se llama el pacto de celebración de un contrato futuro. Es decir, el mundo de los contratos prevé estas situaciones que pueden llegar a darse como preliminares, o sea, un contrato como previo al contrato principal. Las partes son libres al respecto de sobre cuál va a ser el objeto del contrato, siempre y cuando esté dentro de los límites legales, el orden público, la moral y la buena costumbre. Y como el contrato es autonomía de la voluntad pura, ningún juez puede modificar lo que se estableció en un contrato, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta el orden público. Es decir, el contrato es sagrado, a menos que se pueda probar
que hay alguna cuestión contraria al orden público o cuando las partes estén de algún modo autorizadas a hacer valer sus derechos. Los elementos de un contrato que vamos a ver aquí, en este caso en particular y a modo de nuestro estudio, vamos a nombrarlos como 4, que son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la forma. Vamos a hablar, yendo para atrás, del consentimiento. Hay consentimiento de ambas partes, contratantes, o de las partes contratantes, cuando una oferta que hace una parte es aceptada por la otra. Si yo ofrezco vender caramelos a 10 pesos y pasa alguien por mi kiosco y no se detiene a ver esa oferta, evidentemente la oferta está, pero no hay aceptación. En todo caso, si hay aceptación y me dicen me lo llevo, es porque hay consentimiento. Hay una armonía entre la oferta y la aceptación. Si yo ofrezco hacer proyecto y dirección de obra por X cantidad de dinero y ese potencial cliente me dice sí, entonces ahí tenemos que mi oferta fue aceptada y por lo tanto hay una armonía entre la oferta y la aceptación que forma el consentimiento. Obviamente, este consentimiento se tiene que dar en lapsos relevantes, porque no es lo mismo vender caramelos que ofrecer, realizar un proyecto y dirección de obra. Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando siempre de la capacidad de las partes, es decir, de la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones jurídicas. Es decir, pensemos, imaginemos, ¿no?, que si yo estoy contratando con alguien que luego de la celebración del acuerdo o durante el mismo descubrimos que es menor de edad o que no es capaz, o sea que no es capaz porque puede ser que no sea capaz por una cuestión de alteración de sus facultades mentales, podríamos estar enfrente a un supuesto de declaración de nulidad del contrato. O sea que las partes tienen que ser capaces. Cuando hablamos del objeto, cuando estamos hablando de aquello que puede llegar a ser protagonista del acto jurídico, esa obligación de dar, de hacer, vamos a ver que este objeto del contrato, objeto que obviamente tiene contenido patrimonial, tiene que ser lícito, previsto en la ley, posible tanto desde lo material como desde lo jurídico. Puede ser determinado o determinable, es decir, puedo obligarme a vender un determinado automotor digamos, determinando su marca, su color, su número de motor, chasis y dominio, con lo cual le decimos que el objeto es determinado, o podemos decir que es determinable. Si yo digo me ofrezco a vender un automotor marca tal, pero no indico el modelo. Cuando estamos hablando de lo posible, estamos hablando siempre de aquello que es posible jurídica y materialmente. Por ejemplo, mal podría yo puedo obligarme a decir, vendo un tour de esquí en un centro invernal, pero mal podría yo obligarme a garantizar que en el tiempo que dure esa época de esquí, no puedo garantizar que vaya a nevar todos los días. Y obviamente que el objeto tiene que ser nunca contrario ni a la moral ni a las buenas costumbres sociales. Cuando hablamos de forma, estamos hablando del aspecto exterior que tienen las cosas. Por ejemplo, cuando para los arquitectos hablar de forma es estar hablando del aspecto que tiene un objeto, el aspecto que lo hace reconocible, y ese aspecto puede verificarse desde la visualización y por qué no desde el tacto. Entonces, podemos llegar a decir que un objeto tiene determinada forma, e incluso esa forma la podríamos asociar a volúmenes, a figuras geométricas o a otros objetos por comparación. No podríamos nunca decir que un contrato tiene forma de cubo o esférica o etcétera, ni que tiene forma triangular, no. Estaremos hablando, en este caso, del aspecto de un contrato en cuanto a su exteriorización. Podemos decir, existen contratos tácitos que se pueden establecer de manera verbal, sí, ningún problema. Nos ponemos de acuerdo verbalmente a decir, venís a pintar mi casa por tanta plata, bueno, sí, fantástico, bien, ¿cómo me pagas? De tanta forma, listo, empezamos a trabajar. Pero también podríamos celebrar un contrato por escrito,
en formato papel, o bien podemos colgar un contrato en el ciberespacio y tener un contrato virtual. La forma es libre. Para celebrar un contrato la forma es libre. Las partes lo determinan, sin perjuicio de que a veces las leyes pueden exigir que un contrato tenga que tener una cierta forma. Si no, ese contrato no se considera válido. Por ejemplo, la compraventa inmobiliaria se tiene que celebrar necesariamente en escritura pública. Si no, no es válida como tal. Por eso, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, en dos artículos, 1017 y 1601, establecen cuáles son los acuerdos que deben hacerse por escritura pública. La causa del acto jurídico va a ser, en este caso, igual a la causa del contrato. ¿Cómo se clasifican los contratos? Trabajando por pares, vamos a ver estos que aparecen aquí. Y nosotros, si bien existen otras formas de clasificar contratos, vamos a analizar cada uno de ellos. En un contrato unilateral, una sola parte se obliga y la otra no. En cambio, en los bilaterales hay obligaciones por ambas partes. En un contrato unilateral, una parte, por ejemplo, puede donar un bien a la otra. En cambio, en un bilateral, una parte ofrece realizar una obra o servicio y la otra parte le abona por esa obra o servicio. O sea que hay compromiso por ambas partes. En el unilateral, una sola se obliga y la otra no. Los contratos son onerosos o gratuitos. Son onerosos, por ejemplo, cuando decimos que la patrimonialidad se ve modificada para ambas partes. Por ejemplo, yo vendo caramelos, me compran los caramelos. Entonces, el que me compra pierde efectivo, pierde, si se quiere, parte de su patrimonio para adquirir otro, y yo me veo beneficiado en cuanto a que me deshago de un bien, pero adquiero circulante efectivo para seguir con mi actividad comercial, por así decirlo. Es gratuito el contrato donde una de las solas partes se obliga, y la otra nada hace al respecto, es decir, una donación, por ejemplo. Yo dono, la otra parte permanece pasiva. Por lo tanto, el sacrificio económico es mío. Los contratos son conmutativos o aleatorios en cuanto a lo siguiente. El contrato conmutativo es tal cuando la prestación aparece perfectamente determinada. Por ejemplo, vender un automotor marca tal, modelo tal, chapa patente tal. O realizar el proyecto de dirección para una obra a construirse en la calle tal, número tal. En cambio, el contrato es aleatorio cuando el objeto o su cumplimiento depende de una circunstancia incierta. Por ejemplo, los contratos por apuestas, loterías, etc. Si juego al loto, la lotería me paga el premio si obtuve todos los números o aquellos números que correspondan. Si no saco ningún número, no me paga nada, porque esas son las reglas del juego. Por eso hablamos del alea, lo que puede ocurrir o no. La tipicidad o atipicidad, o mejor dicho, los contratos nominados o innominados, se da como clasificación cuando decimos que ciertos contratos tienen tipos legales determinados en la ley. ¿Por qué? Porque tienen características muy particulares que hacen que deban estar agrupados entre sí. Por ejemplo, la compraventa es un contrato típico. Los contratos de leasing, de fideicomiso, comodatos, contratos de obra, son contratos típicos porque todas las características están nominadas en ley. En cambio, hay contratos que a lo mejor no tienen características nominadas en ley. Entonces, por lo tanto, decimos, ¿es válido el contrato? Claro que es perfectamente válido, pero que sea atípico o innominado no los niega en cuanto a su carácter de contrato.
Un contrato, por ejemplo, típico es todo aquel contrato que hace a nuestro métier como arquitectos. Por ejemplo, los contratos de, por ejemplo, compraventa inmobiliaria, aunque no seamos operadores inmobiliarios, pero este tema lo vamos a ver bastante frecuente si llegamos a analizar lo que sería un fideicomiso. Los contratos de fideicomiso, los contratos de obra, material o intelectual. Cuando estamos hablando de los contratos consensuales o reales, la diferencia está en lo siguiente. Es real un contrato que queda concluido por la entrega de la cosa, es decir, la compraventa. Y es consensual un contrato que queda concluido por el mutuo consentimiento de las partes. Por ejemplo, un contrato de obra material, no va a existir una entrega de la cosa, se está hablando de un contrato que se hace en terreno del propietario y que puede llegar a quedar concluido como tal el contrato por mero consentimiento de la parte. Lo formal o lo no formal tiene que ver en este caso por la forma que las partes han adoptado para exteriorizar el acuerdo. Por ejemplo, decimos que en los casos de los contratos de construcción, por ejemplo, podríamos llegar a decir que no son formales, aunque sea aconsejable que tengan una forma escrita, pues la forma escrita puede que favorezca la prueba del contrato si estamos frente a una situación de incumplimiento. También tenemos que hay casos de contratos que son formales porque la ley lo establece obligatoriamente. La adhesión o la libre discusión se da cuando tenemos contratos que son contratos por los cuales las partes pueden discutir libremente cómo celebrar las cláusulas, como si no tuviésemos nada predeterminado. Entonces decimos que el contrato de libre discusión. En cambio, los contratos son de adhesión cuando las cláusulas aparecen de manera predispuesta. Es decir, una sola de las partes dice, el contrato se tiene que celebrar de esta forma, y la otra parte se adhiere. El ejemplo más frecuente es, por ejemplo, contratar telefonía celular o una tarjeta de crédito. Esto es lo que hay. Si les gusta bien y si no, que contraten otra compañía y etc. Los contratos que manejamos en nuestro métier, construir una obra, hacer proyecto y dirección, en principio cualquiera podría pensar que son de libre discusión, pero la realidad es que nosotros somos quienes mejor conocemos como profesionales cómo hacer nuestra tarea. Entonces, en principio podríamos llegar a decir que es de adhesión, aunque podría llegar a quedar una puerta abierta para discutir no todo el contrato, sino una parte del mismo. Por ejemplo, en opinión de la cátedra, los contratos para construir, por ejemplo, bien podrían ser totalmente de adhesión, sin perjuicio de que la libre discusión podría llegar a darse en una forma de establecer, no digo el precio de la obra, pero sí alguna forma de financiación. Es decir, yo paso un precio, el precio no se discute, pero yo puedo llegar a financiarlo siempre y cuando me convenga y siempre y cuando pueda contemplar quizá algún tipo de interés aplicado si yo tengo que brindar algún pago en cuotas. ¿Cómo pruebo que existe un contrato? Bueno, la realidad es que esta situación de existencia del contrato se da ante casos anormales, es decir, cuando un contrato ve peligrar su cumplimiento o no se está cumpliendo. El artículo 1019 del Código Civil establece, y en los 2020 establecen lo que se llama el principio de la libertad de prueba. ¿Se puede probar un contrato por testigo? Sí, obvio, pero no cualquier contrato. La compraventa inmobiliaria, por ejemplo, si se hace en escritura pública, no requiere testigos. Pero un contrato que ha sido celebrado de manera tácita, donde el pintor me dijo que me iba a pintar el cielo raso de mi casa por tanto dinero, probablemente esa situación se puede llegar a probar por testigos o por correo electrónico o por lo que fuere. Podemos hablar como medios de prueba para que el contrato exista. El instrumento público, por ejemplo la escritura, que hace plena prueba. Se puede también probar por instrumentos firmados o no firmados, o sea, papeles privados, papeles particulares.
Cuando una de las partes dice, dentro o fuera de un juicio, que ese contrato existió o que hubo una obligación de asumida, decimos que ese contrato también existe. También a veces un juez puede llegar a presumir la existencia del contrato a través de determinados actos que permiten inferir la existencia de un acuerdo. Testigos, ya lo hemos nombrado. Los testigos son personas a las cuales a través de sus sentidos, de cualquiera de sus sentidos, le consta la existencia de un hecho. Ahora tienen que ser personas a las cuales el hecho les consta de manera personal. Nadie puede decir, soy testigo porque me lo dijo fulanito. Y obviamente, jurar ante un juez que el contrato existió también hace a su prueba. En cuanto a los efectos de los contratos, vamos a decir que tiene siempre efectos entre las partes y no respecto de terceros, salvo casos legales. Es decir, vamos a decir que los efectos de los contratos se limitan siempre a las partes contratantes, aunque también se pueden extender a sucesores. Por ejemplo, la deuda que alguien asumió respecto a otra persona. Si el deudor fallece, bien puede, por ejemplo, exigirse, por ejemplo, la deuda a sus sucesores. Por ejemplo, un caso en el cual vemos que, un ejemplo bien podría tratarse, en los casos donde podríamos hablar de las expensas. No, las expensas en realidad no son situaciones de deuda personal, porque en este caso la deuda es algo que ha asumido o que tiene una unidad funcional respecto del consorcio, pero sí podemos llegar a decir que si yo, por ejemplo, dejé un pagaré firmado y no lo pago, y de repente sea el caso de un hipotético fallecimiento, si quien debe tiene bienes y esa persona que debe fallece, bien puede el acreedor atacar sus bienes. Entonces, ahí estamos hablando de un acuerdo que tiene un efecto que pasa a extenderse a los sucesores. A menos que haya una obligación inherente a la persona. Por ejemplo, contrato a un fulano para que actúe en una obra de teatro que acabo de montar. Entonces, podemos llegar a decir que si ese actor se incapacita o fallece, mal podríamos extender los efectos de ese contrato a sus sucesores, que no son actores siquiera. En todo caso, ahí deberemos contar con algún seguro ante el hipotético caso de que el contrato vea frustrado su fin. Los contratos, así como comienzan, se extinguen, culminan de manera normal o de manera anormal. Si se cumplen las obligaciones asumidas, estamos frente a una extinción normal. Por ejemplo, pago el auto que compré o construyo la obra y el comitente me paga, o hice una carpeta de proyectos, se la doy al comitente y el comitente me termina de pagar. Una forma también de cumplir con un contrato es cuando de manera normal, de extinguirlo normalmente, que es también una variante del cumplimiento de las obligaciones, que es cuando vence el plazo de vigencia de un contrato. Por ejemplo, en el caso de los arrendamientos o locaciones urbanas, alquiler. Vamos a hablar de la forma normal. Tenemos tres tipos: la declaración unilateral, la declaración bilateral o la nulidad. Es decir, situaciones que hacen que el contrato termine de una manera anormal. Ejemplo: si una parte deja de cumplir, más allá la obligación del contractual, más allá de que la otra puede reclamar, decimos que es rescisión unilateral. O sea, una parte dice, hasta acá llegué, no cumplo. También puede ser que si la otra parte no cumple el contrato, la parte cumplidora puede tener la facultad de extinguir el acuerdo porque la otra parte no cumplió. Esto se llama resolución, es decir,
resolver el contrato. También puede llegar a ser un caso que se da en los contratos unilaterales que se llama la revocación. Por ejemplo, dejar sin efecto un mandato dado a un tercero. Un ejemplo, contrato a alguien para que realice actos jurídicos en mi nombre, es decir, le di un poder. Cuando le revoco el poder, se produce una situación por la cual esa persona que venía haciendo actos en mi nombre ya tiene que dejar de hacerlos. Entonces se dice que se revoca. La revocación es únicamente en contratos unilaterales, porque si hay situaciones de tipo, digamos, bilateral, si una parte no quiere cumplir, ahí decimos que se resuelve de manera unilateral. Y si la otra parte no está cumpliendo, la otra puede exigir la resolución. ¿Está claro? Pero no puede existir nunca revocación si hay situaciones unilaterales. Situaciones bilaterales. La revocación es válida en contratos unilaterales. También puede existir una declaración bilateral. Las dos partes se ponen de acuerdo en dejar sin efecto el contrato. Decimos, bueno, hasta acá llegamos, más allá de que nos indemnicemos mutuamente o no, no importa, dejamos sin efecto el contrato. Es decir, al ser de común acuerdo, ya, independientemente de que haya habido indemnización o no, las partes nada tienen que reclamarse. Y hay nulidad cuando un acto jurídico tenía algún tipo de vicio y ese vicio es llevado a la justicia y por llegar a la justicia se lo sanciona. Por ejemplo, una cláusula no sincera, una situación, por ejemplo, imaginémonos, de incapacidad de las partes que fue ocultada por una de ellas. Entonces, al descubrirse que una de las partes no era capaz, puede llegar a resolverse a nivel judicial que ese acuerdo va a ser nulo. ¿Y cómo queda entonces esto? Se sanciona el acto jurídico como nulo. Entonces, por lo tanto, decimos que el contrato terminó por nulidad. ¿Estamos claros? Es decir, las declaraciones unilaterales, si bien siempre requieren de las dos personas, una sola de las partes no cumple y la otra puede reaccionar o no. La revocación es únicamente en los contratos unilaterales. Y la declaración bilateral siempre requiere que el mutuo acuerdo exista. Siempre hay que entender cuando el Código Civil nos indica comunicar a la otra parte las decisiones que adoptemos respecto de las rescisiones unilaterales, las revocaciones y las resoluciones, es decir, comunicarlo, comunicar a la otra parte, pues también la otra parte que tiene derecho a extinguir puede optar por requerir que el contrato se cumpla y, por qué no, pedir que se reparen daños. ¿Nos podemos exceptuar del incumplimiento contractual? Sí. En este caso tenemos que pensar siempre que una de las partes no podría exigir el cumplimiento de un acuerdo si esa parte tampoco lo cumple. ¿Qué es la cláusula resolutoria? La cláusula resolutoria es una cláusula que antiguamente se denominaba pacto comisorio y es una cláusula que permite a una de las partes resolver el contrato, es decir, permite exigir a la otra que lo cumpla bajo apercibimiento de darlo por concluido, de resolverlo. Hay dos tipos de cláusulas resolutorias que son la cláusula resolutoria expresa, es decir, que se pacta en el contrato, se pactan los supuestos por los cuales una parte puede exigirle a la otra la resolución, es decir, se hablan sobre los supuestos, hasta hay que, si se quiere, establecer situaciones por las cuales una de las partes puede resolver el contrato. Por ejemplo, el constructor puede resolver el contrato si el comitente, por ejemplo, que tiene que proveer un material determinado no lo provee, ¿sí? El director de obra puede resolver el contrato si por ejemplo el comitente rescindió el contrato con la empresa constructora y no ha contratado a una empresa constructora nueva. Entonces nadie puede estar atado a una obra que está totalmente parada.
O, por ejemplo, se puede resolver el contrato, el comitente lo resuelve si el contratista o el constructor no cumple con determinadas calidades pautadas ya en los materiales, ¿sí? Bien, esos supuestos se tienen que establecer. E incluso se pueden pautar también que ese incumplimiento debe subsanarse dentro de X cantidad de tiempo desde la notificación del incumplimiento. Por ejemplo, puedo yo decir, envío una comunicación fehaciente, carta documento, intimando a que, como hemos dicho en el contrato, dentro del plazo de 48, 72 horas, las prestaciones se normalicen. Y digo 48, 24, 72 horas. ¿Por qué? Porque en este caso la cláusula resolutoria expresa me permite establecer supuestos y tiempos relativamente cortos. ¿Por qué? Porque en la cláusula resolutoria implícita, yo, por ejemplo, tengo que pensar que los plazos que me establece la ley son menores, no pueden ser menores a 15 días para su cumplimiento. Es decir, por lo general, y más allá de que haya usos y costumbres o índole de la prestación, yo tengo que pensar siempre que si no establezco una cláusula resolutoria expresa, puedo yo demandar por el incumplimiento. Es decir, puedo yo exigir cumplimiento bajo procedimiento a resolver. Pero en este caso, la otra parte va a tener 15 días a su favor. Y por lo tanto, esta situación, en una obra al menos, me puede llevar a pensar lo siguiente. En 24 o 48 horas yo puedo tener un panorama relativamente resuelto. En cambio, en obras, 15 días muchas veces es una eternidad. Por eso es aconsejable trabajar siempre con la cláusula resolutoria expresa. ¿Qué es la cláusula penal? Cuando estamos hablando de una cláusula penal, estamos hablando siempre de asegurar el cumplimiento de una obligación, causando a ese deudor algún tipo de aflicción. Por ejemplo, podemos decir que la cláusula penal es una especie de incumplimiento tasado. Es decir, si a mí no me entregan la obra en tiempo y forma, bien yo puedo iniciar un reclamo judicial. Y después tengo que probar cuál ha sido o cómo puedo evaluar, cómo evalúo yo mi incumplimiento. Tengo que demostrar en cuánto me afectó patrimonialmente el incumplimiento. En cambio, cuando yo establezco una cláusula penal, establezco, por ejemplo, el pago de una multa diaria o semanal por el no cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, la obra tiene que estar entregada tal día. Si no se entrega tal día, se establecerá un monto en dólares o en pesos por cada día de retraso, sin perjuicio de que esto pueda, digamos, en el momento oportuno, iniciar la acción judicial, ¿sí? Y yo puedo exigir que que se pague la multa hasta el momento que la obligación se cumpla. El contrato hoy dijimos que es autonomía de la voluntad pura, es decir, nadie puede ser obligado a otro. Nadie puede obligar a otro, perdón por la mala construcción de la frase. Nadie puede obligar a otro a contratar. A mí nadie me pone un revólver en la cabeza para firmar un contrato. Mi voluntad estaría viciada. Vamos a pensar en situaciones normales. La situación económica es favorable. La situación social también es favorable. Nada me impide celebrar un contrato. Pero también pueden existir situaciones que limitan esa autonomía. Y vamos a analizarlas dentro de estas 5 supuestos: el abuso de derecho, la lesión, la teoría de imprevisión, la suspensión del cumplimiento y la frustración del fin o de la finalidad. Si vamos a hablar del abuso de derecho, estamos hablando de una situación en la cual alguien, ejerciendo algún tipo de derecho que en principio es perfectamente válido, está causando a alguien un perjuicio. Por lo general puede llegar a ser, en este caso, un perjuicio patrimonial. Un ejemplo sería que si por contrato nos hemos obligado a hacer determinados hechos y de repente nos encontramos con que una situación legal, jurídica, ha cambiado
esa necesidad de tener que hacer ciertos actos, mal puede una de las partes del contrato pedir que ciertas obligaciones se cumplan cuando ya legalmente no es obligatorio hacerlo. Es decir, por eso decimos que el abuso de derecho es aquel que contraría todos los fines del orden legal o el que excede cualquier límite impuesto por buena fe, moral y buenas costumbres. Un juez nunca puede convalidar una situación abusiva del derecho. Cuando hablamos de la lesión no estamos hablando ni de pegar ni de lastimar nada, estamos hablando de la lesión civil. El Código Civil en el artículo 332 dice que se puede pedir que un acto jurídico sea nulo o se modifique cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Ojo con esto, porque por ejemplo podríamos dar un caso en el cual un bien ha sido vendido por un precio extremadamente bajo, con lo cual podemos llegar a decir que alguien, el que recibió el precio, estaría siendo víctima de una situación que lo perjudica notoriamente. Ahora bien, el punto es, acá estamos pensando en que no se trata de alguien que vendió barato, sino de alguien que está ante una situación de debilidad psíquica, o cuando decimos inexperiencia de la otra, estamos hablando de casos en los cuales hay que ver cómo es el comportamiento social de una persona que a lo mejor no ha tenido accesos a niveles elementales de educación, por ejemplo. O una situación en la cual entendemos que un juez debe analizarlo debidamente, porque, repito, no se trata de pedir que un acto jurídico sea invalidado porque vendí barato, sino porque se puede demostrar que yo al momento de vender estaba siendo una víctima de alguien que se aprovechó de mí. Es decir, se aprovechó de mí no porque me obligó a firmar, sino porque a lo mejor nunca tuve acceso a un roce social o a un determinado nivel de educación que me permitiera saber que estaba a lo mejor mal vendiendo algo, ¿sí? Es como decir, voy a vender 10.000 hectáreas en un campo que produce cualquier cosa, no sé, a $5.000, por ejemplo. Estamos hablando de una situación donde evidentemente alguien se está beneficiando de una manera totalmente espuria. Hablar de teoría de la imprevisión es lo mismo que hablar del llamado instituto de la imprevisión, y que es en realidad la conjunción de 3 artículos del Código Civil. Es decir, el artículo 961 que indica que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Y entonces tenemos que hacerlo obrando con cuidado y previsión, sabiendo lo que estamos haciendo. Los contratos siempre se tienen que interpretar conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe. Ahí es casi como que el artículo 1061 dice lo mismo que el 961. Bien podría haberse unificado esos dos artículos en uno solo. Y nos encontramos con lo que aparece ya como instituto de la imprevisión en el artículo 1091, que dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida, por ejemplo de cumplimiento a plazos, ¿sí?, o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Leyendo detenidamente esta parte de este artículo, bien podemos tomar lo siguiente. Para celebrar un acuerdo, la situación socioeconómica de un país tiene que ser conocida y adecuada. Ahora, si la situación socioeconómica cambia mientras el contrato se está cumpliendo, y se hace que la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, esa parte que sufre la excesiva onerosidad
puede pedir, plantear judicialmente o extrajudicialmente que ese acuerdo se adecue o bien ese contrato quede resuelto. Imaginemos esta situación. Me obligo a una prestación en dólares, considerando que al momento de celebrar el contrato estaba planificando que el dólar podía llegar a tener un incremento de hasta tanta plata, etcétera, en determinado tiempo por el cual el contrato iba a tener su vigencia. Si se produjo una situación de una corrida cambiaria que produce un aumento notorio en el dólar, por ejemplo, esta situación puede llevar a que yo diga, no, nos hemos salido de un cauce normal de las cosas. Es decir, no es que yo no quiero cumplir con el contrato, sino que yo en este momento no puedo cumplir con el contrato. Entonces tengo que pedir a la otra parte que o lo readecuamos, y si la otra parte está de acuerdo, bien. Y si la otra parte no lo quiere hacer porque considerará, bueno, que no le conviene, tengo yo derecho a iniciar las acciones legales pertinentes. O imaginemos, ¿no?, una situación donde yo me obligo en una obra, yo como contratista, por ejemplo, a colocar insumos importados y se cierra la importación, mal podría en este caso el comitente exigirme que traiga los insumos importados cuando ya la importación se cerró de manera definitiva. ¿Sí? También esto se emparenta con lo que es este artículo del Código Civil, que es el artículo 1730, que es cuando el contrato no es posible cumplirlo. Por ejemplo, por los llamados casos fortuitos o fuerza mayor. Antiguamente se diferenciaban estas cosas, ¿no? Es decir, hoy por hoy se utilizan como sinónimo, que es las situaciones de imprevisibilidad, es decir, cuando algo no lo podemos prever o que pudiéndolo prever no lo podemos evitar. Yo no puedo evitar la lluvia y tampoco puedo evitar las decisiones del Estado en materia económica, como por ejemplo cuando decíamos recién, mencionábamos el caso de un aumento del dólar si el contrato fue pautado en dólares. Podemos hablar de suspender el cumplimiento del contrato cuando una de las partes decide de manera unilateral suspender el cumplimiento cuando vemos que la otra parte está en condiciones o no está en condiciones de cumplir el contrato. Es decir, muchas veces podemos llegar a ver que si la otra parte no está cumpliéndolo porque ha sufrido algún tipo de menoscabo en su aptitud para cumplirlo o en su solvencia patrimonial, la parte que está cumpliendo puede, invocando el artículo 1032 del Código Civil y Comercial, decir, yo por ahora esto no lo cumplo. O no lo cumplo hasta tanto no lo arreglemos o me des una seguridad de que vamos a terminar esto como corresponde. ¿Sí? Obviamente que esta situación bien puede ser subsanable si la otra parte da garantía suficiente o bien puede llegar a desembocar en una rescisión. Pero bueno, el Código Civil prevé esta situación por la cual yo no tengo que seguir cumpliendo el contrato si la otra parte no me da ningún tipo de garantía. También podemos pensar en la situación de frustración de la finalidad, que es cuando, vemos según el artículo 1090, cuando se terminó, se frustró el fin del contrato. Entonces, la parte perjudicada declara su resolución. Esta situación de contratos que habíamos hablado en cuanto a su clasificación de típicos o atípicos, es decir, nominados o innominados, va a tener su manifestación en los contratos que rigen nuestro métier profesional, que es el denominado contrato de obra o de servicios. Y vamos a hablar de los artículos 1251 y 1252 del Código Civil y Comercial. Decimos que en el 1251 que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso del contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Hasta aquí, ¿qué decimos? Hay un comitente y hay un contratista o prestador de servicios. Este comitente paga por una obra o servicio.
que le estén brindando. Y esa obra puede ser material o intelectual. Hasta aquí entendemos que todo contrato es oneroso y obviamente puede ser gratuito si hay un pacto entre las partes o bien si se puede presumir una intención benéfica. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo calificamos el contrato? Si es de obra o de servicio. Bien, en el contrato de servicio decimos que la obligación de hacer consiste en hacer una actividad independiente de su eficacia. ¿Cuál sería el ejemplo? Podemos llegar a decir que contratamos a alguien para que nos haga un servicio de gestoría ante autoridades, ante organismos, reparticiones públicas. La cuestión es que muchas veces las gestorías puede que no se vean cumplidas en los tiempos pertinentes porque esto depende muchas veces de situaciones que plantean las autoridades. Por ejemplo, situaciones que pueden atribuirse a funcionamientos o fallas en los sistemas informáticos, medidas de fuerza gremial, etc. Entonces nadie puede llegar a estar prometiendo un resultado en cuanto a tiempos y formas cuando existe un contrato de servicios. En cambio, distinto es cuando el contrato es de obra. ¿Por qué? Porque se promete un resultado. Se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Si yo digo, voy a hacer un contrato por obra material, es decir, me contratan como contratista para hacer una casa, ahí estamos hablando de un contrato de obra. Y si estamos hablando de un contrato por el cual me pretenden que yo haga un proyecto, una carpeta técnica completa, también es un contrato de una obra intelectual y es de resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. O sea, podríamos llegar a decir que en el contrato de servicios hay una obligación de medios de arbitrar todos los medios necesarios para llegar al fin. En cambio, en los contratos de obra estamos hablando de una obligación de resultado. El resultado tiene que ser eficaz, tiene que ser bueno, reproducible, susceptible de entrega. No se admite nada a medias ni nada malo. Obviamente que cuando hablamos de los contratos de servicio, no pueden asimilarse jamás a lo que es la relación de dependencia, porque la relación de dependencia se va a regir exclusivamente por las normas del derecho laboral, que no tiene nada que ver con lo que es civil, aunque sea parecido. Es parecido pero diferente. Este triángulo relacional, comitente, profesional y empresa, donde sabemos que el profesional es un realizador de obra intelectual, el comitente es quien manda a ejecutar la obra material o intelectual, la empresa es quien hace la obra material, tenemos que en este triángulo, entre el profesional y el comitente y la empresa existen vínculos contractuales, y entre la empresa y el profesional existe ya no un contrato, sino una vinculación de subordinación profesional. La empresa debe acatar las directivas del profesional. El contrato profesional o contrato de obra intelectual es el que rige el vínculo entre el profesional y el comitente. Entre el comitente y la empresa existe un contrato de obra material o llamado en nuestra jerga contrato de construcción. Si vamos a hablar del contrato de obra intelectual o contrato profesional, estos serían los itemizados básicos que pueden llegar a presentarse en los contratos o en este tipo de contrato. Se tienen que identificar las partes en el contrato en cuanto al encabezamiento, establecer cuál es el objeto del contrato, la realización de un proyecto, de una obra o de proyecto y dirección, determinar cuáles son las tareas que el profesional realiza, qué comprende el proyecto en cuanto a la cantidad mínima de documentación, en qué consiste la dirección de la obra, si las tramitaciones municipales van a hacerse a cargo de quién, si es del propio profesional o de un tercero. ¿Cuáles son los gastos a cargo de las partes? ¿Por qué? Porque hay que entender muchas veces que puede que quizás a lo mejor el profesional se hace cargo de algo o no. Por ejemplo, los sellados que demanden, por ejemplo, las tramitaciones. ¿Podrán estar a cargo de un profesional o no? Depende del caso. El costo de la obra, que sirve para determinar el pago de los honorarios. El monto de honorarios y cómo los va a percibir el profesional dentro de determinados lapsos. El derecho a retener, en este caso, el derecho a retener documentación de la obra o tareas de la obra si el profesional no le es pagado sus honorarios.
aclarar siempre que la propiedad intelectual del proyecto es siempre del profesional. Las formas de extinguir el contrato, acerca de lo que era la cláusula resolutoria que antes mencionábamos, continuidad del contrato, si por ejemplo el profesional no cumple con las tareas a su cargo y el comitente debe sustituirlo por otro. Todo tipo de obligaciones, la jurisdicción judicial, en este caso tribunales que puedan llegar a intervenir si el contrato no es cumplido debidamente, sellados a pagar por sellados de ley a pagar, por ejemplo, y que exige en este caso el Estado para darle validez a un contrato, debe preverse. También entendamos que a veces hay contratos que, si bien son evidentemente autónomos, se hallan vinculados entre sí. Es decir, la conexidad contractual muchas veces se da cuando nos encontramos con que el cumplimiento de un contrato depende de que se cumpla otro. Por ejemplo, podemos llegar a decir que a mí me contratan para realizar un proyecto de dirección de una obra, hacer un determinado predio, y si ese contrato está sujeto a que al comitente le vendan un predio cuya operatoria ya ha sido comprometida, si ese contrato de compra-venta inmobiliaria no se cumple, mal podría cumplirse el contrato que tiene el profesional con ese frustrado adquirente del predio.